Me atraviesa una sacudida luminosa, porque la carta del sol dorado entra con una fuerza rarísima, y no trae una promesa pequeña, trae el aviso de que una puerta material se abre, mientras alguien pierde el poder que creía tener sobre tu camino. Llevas tiempo notando un cambio difícil de explicar, en detalles que parecen menores, en una llamada que se retrasa, en una respuesta más fría, en ese cansancio extraño después de aguantar demasiado, y no estabas imaginando nada. Hoy vas a entender por qué una fortuna empieza a moverse hacia ti, por qué cierta oposición se debilita justo ahora, y cómo ese giro cambia tu vida práctica de una manera que ya no se puede frenar. Veo que has sostenido más de lo que contabas, con esa costumbre de seguir adelante, aunque por dentro estuvieras haciendo cuentas, tragando decepciones, y aparentando calma cuando en realidad había noches largas, pensamientos repetidos y una presión que no te soltaba ni al descansar. No hablo solo de dinero, hablo de valor, de lo que vales y de lo que durante un tiempo otros intentaron minimizar, tal vez con silencios calculados, con promesas vacías, o con esa forma de hacerte sentir reemplazable. Lo impactante es que la carta del trono de cobre no muestra derrota en ti, muestra acumulación, como si todo lo que parecía frenado, estuviera concentrándose para irrumpir de golpe, y esa acumulación ya empieza a notarse en decisiones cercanas. Hay una persona concreta, alguien que se mueve con sonrisa medida y memoria selectiva, que creyó que podía beneficiarse de tu desgaste, y esa lectura se vuelve especialmente intensa, porque sus maniobras ya no quedan tan cubiertas como antes. Puede ser alguien del trabajo, alguien ligado a un reparto, a una oportunidad, a un dinero pendiente, o incluso alguien cercano que fingía apoyo, mientras esperaba que te cansaras antes de reclamar lo tuyo. Lo delicado aquí es que esa caída no llega por venganza, llega porque el equilibrio cambia de manos, y si esto ya te resuena, deja tu me gusta y quédate conmigo, porque lo que se abre ahora cambia por completo la forma de entender esta batalla. Siento también un desgaste antiguo, como cuando revisas gastos varias veces, como cuando haces números en la cabeza, mientras sonríes a alguien para no dar explicaciones, como cuando pospones un capricho simple, porque antes van las urgencias y luego ya se verá. Esa parte de tu vida no era casual, estaba conectada con una etapa donde dabas mucho y recibías a cuentagotas, donde incluso una buena noticia parecía llegar con retraso, como si hubiera una mano invisible aplazando lo que merecías. Sin embargo, la carta del puente de fuego me obliga a decirte algo muy concreto. Un movimiento económico se acelera cuando dejas de sostener una relación, una lealtad o una espera que ya estaba drenando más de lo que aportaba. Aquí aparece un matiz que cambia bastante las cosas, porque no toda la resistencia venía de fuera, parte del bloqueo se pegó a tu manera de protegerte, a ese reflejo de no pedir, de no mostrar necesidad, de no volver a pasar por la humillación de depender de quien luego te lo cobra. Eso explica por qué ciertas oportunidades se acercaron y no llegaron a cuajar, no por falta de merecimiento, sino porque dentro seguía viva una alerta vieja, una voz dura, quizá heredada, que confundía prudencia con renuncia. Y cuando esta lectura toca ese punto, la riqueza deja de parecer solo una cifra, se vuelve una recuperación de dignidad, una forma nueva de ocupar tu lugar, y eso vuelve todavía más incómodo al que te quería pequeño. No me gusta la vibración que deja otra presencia, más discreta, más hábil, alguien que no te enfrenta de cara, pero sí comenta, filtra, retrasa, enfría, o siembra dudas donde había una opción a tu favor. No tiene por qué ser una persona malvada, a veces es alguien lleno de inseguridad, de celos mal digeridos, de miedo a que avances y ya no necesites su validación, su permiso o su intermediación. Lo decisivo es que esa influencia se rompe cuando se ve con claridad, y por eso esta lectura no viene solo a consolarte, viene a ponerte delante del mecanismo exacto que te frenaba, para que ya no vuelva a operar igual. Veo un cambio en la casa, en la rutina o en el cuerpo, algo que empieza siendo pequeño, quizá un descanso mejor, una compra necesaria que por fin se hace, una conversación pendiente que se encara, y de repente todo toma otra dirección. Muchas veces la abundancia entra así, no con un trueno cinematográfico, sino con una cadena de alivios que por fin deja respirar, ordenar papeles, recuperar energía y volver a pensar a medio plazo sin ese nudo constante. Por eso esta lectura aprieta tanto, porque no habla de un golpe de suerte aislado, habla de una reorganización completa, en la que tu vida empieza a parecerse más a lo que llevabas mucho tiempo intentando construir. Hay una verdad que conviene mirar sin endulzarla,
y es que una parte de tu cansancio venía de intentar ser impecable, para convencer a personas que nunca tuvieron intención de darte lo justo. A veces basta una mirada esquiva en una reunión, un mensaje respondido a medias, o ese momento incómodo en el que notas que alguien cambia de tono, cuando mencionas un logro, para entender que estabas compitiendo en un juego amañado. Eso ya no se sostiene, y la carta del cáliz de hierro indica una devolución, no necesariamente idéntica a lo perdido, pero sí lo bastante potente como para dejar claro que el daño no se queda sin respuesta. Tu intuición lleva días, quizás semanas, avisándote de que algo se mueve a tu favor, aunque todavía no supieras si confiar, y esa mezcla de esperanza y prudencia tiene sentido, porque cuando has esperado tanto incluso la buena suerte da vértigo. Lo que siento aquí no es una fantasía, es un giro que afecta decisiones reales, entradas de dinero, apoyos inesperados, una propuesta, un pago, una salida profesional, o la caída de alguien que estorbaba tu avance, sin que pudieras demostrarlo del todo. Y si notas que esta lectura te está poniendo nombre a algo muy íntimo, suscríbete, y sigue conmigo, porque lo que se está revelando ahora rompe la versión incompleta que llevabas sosteniendo sobre tu propia vida. Todavía queda la parte más delicada, porque la fortuna que te busca no entra sola, viene ligada a una verdad incómoda, sobre una persona que se acostumbró a verte resistir, y ahora no sabe qué hacer cuando nota que ya no tiene el mismo margen sobre ti. Lo que parecía simple mala racha empieza a enseñar otra cara, una donde ciertos retrasos, ciertos enfriamientos y cierta sensación de estar siempre a un paso de lograrlo, tenían un origen más concreto de lo que pensabas. Y cuando ese origen se nombra, cambia incluso el recuerdo de una escena que en su momento te dejó dudando, aquella en la que alguien evitó mirarte de frente, mientras hablaba de algo que también te pertenecía. Libra, aquí la lectura se vuelve extrañamente personal, porque la carta del espejo lunar no señala solo un enemigo externo, también señala el instante exacto, en que empezaste a notar que una persona sonreía igual, pero ya no celebraba tus avances con la misma verdad. Seguramente recuerdas una reacción rara, una felicitación seca, una ausencia en un momento importante, o esa forma de cambiar de tema cuando por fin te ilusionabas con algo concreto, y ahí empezó a romperse una confianza. No era imaginación, era lectura fina del comportamiento, esa que se activa cuando has vivido suficiente, como para detectar una tensión antes de que alguien la admita con palabras. Veo una escena cotidiana muy reconocible, revisas mensajes, repasas una conversación en la cabeza, vuelves a pensar una frase aparentemente normal, y por dentro sabes que el problema no es la frase, es lo que llevaba debajo, ese pequeño desdén que no se puede demostrar. Esa clase de detalles desgasta muchísimo, porque te obliga a seguir con tu día, mientras una parte de ti intenta encajar porque alguien cercano parecía apoyar, pero siempre había una sombra, una traba o una demora extraña. Y aquí ocurre algo importante, la riqueza que viene hacia ti, no solo mejora tu situación, también expone quién estaba cómodo mientras dependías, esperabas o pedías menos de lo que realmente merecías. Siento relación con un asunto material, que parecía más lento por causas normales, y sin embargo, la carta del candado blanco muestra otra capa, alguien retenía información, minimizaba tus opciones, o influía para que no fueras la prioridad. Puede estar conectado con trabajo, cobros, una venta, una firma, una ayuda, un cambio de puesto, o un dinero que debía resolverse antes, pero siempre aparecía un pretexto nuevo y una sensación de desgaste. Si has vivido algo así, no lo tragues en silencio, déjalo en comentarios si lo reconoces dentro de tu experiencia, y permanece aquí, porque lo que toma forma ahora, deja al descubierto una intención que ya no se puede disfrazar. Lo fuerte es que esta oposición no nace necesariamente del odio abierto, a veces nace de la comparación, de ver que aguantaste lo que otros no habrían aguantado, y aún así conservaste una luz, que resultaba incómoda para quien vive pendiente de controlar. Hay personas que prefieren tenerte cerca cuando estás dudando, porque tu duda las tranquiliza, tu prudencia las hace sentir seguras, y tu demora les concede un tiempo que aprovechan para colocarse delante. Cuando por fin empiezas a creer en tu propio valor, esa estructura les tiembla, y esa es una parte esencial de por qué ahora mismo percibes roces, silencios y cambios de actitud tan difíciles de pasar por alto. Veo además a alguien que no se atrevió a actuar antes, quizá una persona con poder de decisión, con acceso a información, o simplemente con criterio, que por fin empieza a reconocer que tu lugar fue reducido de manera injusta.
Esa intervención no llega desde la compasión, llega porque los hechos empiezan a ordenarse solos, y lo que antes parecía una versión contra otra comienza a mostrar patrones, intereses y beneficiarios. De pronto cobra sentido ese día en que te dejaron fuera de una conversación, o aquel momento en que una oportunidad se anunció tarde, como si quisieran que llegaras sin margen, sin preparación, o ya desanimado. Aquí se reinterpreta algo importante, porque tal vez pensabas que cierto alejamiento de una persona valiosa era desinterés, y la carta del faro quieto me dice que no, que hubo influencia, ruido ajeno, incluso una narrativa torcida alrededor de ti. Esto no limpia del todo a nadie, porque quien calla también elige, pero sí cambia la lectura de una distancia, que te dolió más de lo que reconociste, sobre todo si tocó orgullo y necesidad al mismo tiempo. Entender eso libera mucha energía, porque dejas de culparte por no haber sabido mantener algo, y empiezas a ver que estabas dentro de un clima enrarecido, no dentro de un fracaso personal puro. Hay una parte muy humana en todo esto, esa sensación de estar cansado de ser fuerte, de querer una tregua sin tener que justificarla, de mirar a otras personas resolver más rápido, y preguntarte por qué lo tuyo siempre parecía requerir el doble de paciencia. Esa comparación duele, aunque pocas veces se diga en voz alta, y se vuelve más aguda, cuando sospechas que no competías en igualdad de condiciones, porque alguien movía hilos pequeños que a simple vista no se veían. Esta lectura toca justo ahí, en el cansancio que nace no solo del esfuerzo, sino de pelear, mientras otro pone peso extra y luego finge sorpresa al verte tardar. La fortuna que se anuncia no es ciega ni caprichosa, viene como compensación y como reordenación, y por eso no me extraña sentir una mezcla tan intensa de alivio y rabia a la vez. Alivio porque por fin se mueve algo a tu favor, rabia porque empiezas a entender cuánta energía perdiste intentando agradar, explicar, esperar, o demostrar limpieza donde otros actuaban con cálculo. Esta combinación suele ser el punto de giro verdadero, porque cuando ya no idealizas a quien te frenó, recuperas una fuerza muy concreta, la de elegir mejor, cobrar distinto, negociar distinto y dejar de aceptar migajas maquilladas de oportunidad. Aparece también un detalle temporal bastante claro, todo se acelera después de una conversación que parecía incómoda, pero que en realidad limpia el terreno, o después de un silencio demasiado largo, que obliga a alguien a mostrar su posición real. No veo una espera eterna, veo una especie de nudo que revienta cuando dejas de suavizar lo evidente, cuando nombras algo, cuando pides una aclaración, o cuando simplemente retiras tu energía de quien vivía de tu paciencia. Y aquí hay un reconocimiento que pesa, porque tal vez no era que no supieras, era que aún no querías aceptar, que una mano conocida estaba participando en ese bloqueo. La carta del umbral claro me deja una sensación muy precisa, esa punzada de darte cuenta, de que ya habías visto la verdad en varios gestos sueltos, solo que te faltaba unirlos sin seguir excusando a nadie. Recuerdas entonces una negativa mal explicada, un favor prometido y nunca cumplido, un comentario que parecía broma pero llevaba veneno, y todo encaja con un realismo que duele y al mismo tiempo descansa. Porque cuando por fin reconoces de dónde venía la fuga, también entiendes por qué tu fortuna no estaba perdida, solo estaba retenida detrás de una lealtad que se está rompiendo ahora mismo. Libra, aquí la temperatura sube de verdad, porque la carta del juicio de bronce cambia la lectura entera, y muestra que la caída de ese enemigo no llega solo por un error suyo, llega porque alguien más ya ha visto demasiado. Esto es fuerte, porque introduce un testigo, una persona que quizá parecía neutral, distante incluso fría, y sin embargo llevaba tiempo observando incoherencias, retrasos repetidos y una manera muy concreta, de dejarte siempre en segundo plano. Lo inesperado no es solo que esa persona se mueva, lo inesperado es que su intervención abre un camino material para ti, justo en el mismo punto donde antes te cerraban el paso. Ahora entiendo una escena que antes parecía simple desgaste, y en realidad era una prueba, alguien esperaba que reaccionaras mal, que explotaras antes de tiempo, que dieras un motivo para justificar su relato sobre ti. No lo logran, y eso cambia todo, porque quien intentaba empujarte al límite contaba con tu cansancio, con tu necesidad y con tu hartazgo, para salir limpio de una situación que en el fondo ya estaba muy torcida. Cuando la lectura muestra esto, la rabia encuentra dirección, porque comprendes que tu resistencia no fue pasividad, fue una protección silenciosa que hoy se convierte en ventaja real. Veo motivaciones humanas muy claras bajo esa conducta, miedo a perder control,
celos por una capacidad tuya que nunca supieron copiar, y también una dependencia extraña, porque había quien se sentía superior, mientras te veía resolver con menos recursos y más dignidad. Esa mezcla resulta venenosa, convierte a personas comunes en obstáculos persistentes, no por grandeza sino por pequeñez sostenida, por esa obsesión mínima de restar mérito a quien no pudieron romper. Y aquí la lectura se vuelve casi cruel con la verdad, porque la carta del manto roto revela que esa persona empieza a quedar expuesta ante quienes antes le creían sin demasiado esfuerzo. Hay más, y esta parte puede removerte bastante, porque cierta distancia afectiva o profesional que te dolió, estaba inflamada por comentarios ajenos, medias verdades y una interpretación interesada de tus silencios. No habías quedado fuera por falta de valor, habías quedado atrapado en una versión recortada de ti, una versión útil para quien necesitaba seguir ocupando un lugar, que sentía amenazado. Si esto te pone un nudo en la garganta, deja escrito, ya no me oculto, y sigue dentro, porque lo que empieza a caer ahora, deja una apertura inmediata donde antes solo veías pared. Siento también una oportunidad vinculada a dinero, no necesariamente un premio caído del cielo, sino algo más poderoso, una compensación, una propuesta mejor, una mejora de condiciones, un ingreso que llega cuando deja de filtrarse por manos equivocadas. Lo decisivo es que esta entrada económica no se entiende bien si miras solo el resultado, hay que mirar la liberación previa, el momento exacto en que se corta una dependencia, y el camino deja de estar torcido. Ahí cambia tu vida radicalmente, porque no solo entra más, también se va menos, también eliges distinto, y también recuperas margen para pensar en grande sin pedir perdón por ello. Veo a otra persona, más noble, quizá más reservada, que durante un tiempo no supo cómo acercarse, sin quedar atrapada en el conflicto, y ahora empieza a moverse de manera concreta. Puede ser quien confirma un dato, quien te recomienda, quien te abre una puerta, quien te avisa de algo útil, o quien sencillamente decide tratarte con la justicia que otros evitaron. Este apoyo importa mucho, porque rompe la sensación de aislamiento, que te acompañó durante demasiado tiempo, y además demuestra que no estabas exagerando, estabas percibiendo bien una realidad, que todavía no terminaba de mostrarse completa. Aquí entra un giro que me parece crucial, porque la fortuna no viene solo a reparar, viene a recolocarte en un sitio donde tu valor deja de depender de la opinión del grupo equivocado. Eso cambia incluso tu relación con el pasado reciente, porque lo que antes parecía una pérdida absurda, empieza a verse como un corte necesario, para sacarte de un circuito donde siempre ibas a tener techo bajo. La carta del oro del alba transmite expansión, pero no una expansión ingenua, sino una expansión construida sobre claridad, límites nuevos y la caída visible, de quien usaba tu paciencia como recurso propio. Veo además un asunto práctico que se define rápido, quizá una firma, un acuerdo, una devolución, una noticia laboral, una compra importante, o una conversación económica en casa, donde por fin se deja de hablar desde la escasez absoluta. Eso cambia el ambiente, cambia tu cuerpo, cambia incluso la manera de dormir, porque la mente afloja cuando siente que el suelo deja de moverse bajo los pies. Y sin embargo no es solo alivio, también hay un instante de incredulidad, ese momento en que miras una mejora real, y todavía te cuesta asumir que por fin te toca vivir algo menos pesado. La caída del enemigo tiene una consecuencia más íntima, y aquí está la parte delicada, porque al desmontarse esa influencia, también se cae una versión tuya que se había acostumbrado a pedir poco, para no provocar tensión. Dejas de hablar bajito sobre tus planes, dejas de esconder una alegría por miedo a agafarla, dejas de reducir tus deseos, para que nadie se sienta incómodo con tu crecimiento. Y cuando eso ocurre, cuéntame en comentarios, si alguna vez tuviste que empequeñecerte para evitar conflicto, y permanece cerca, porque la decisión que nace de esta verdad toca dinero, vínculos y un cambio inmediato de rumbo. Queda una consecuencia muy concreta flotando en el aire, una conversación o un movimiento, que ya no puedes aplazar sin seguir alimentando una estructura vieja, y esta vez no se trata solo de entender, se trata de posicionarte. La puerta favorable se abre justo cuando algo se nombra, cuando una condición se negocia, cuando un límite se sostiene, o cuando por fin aceptas una oferta, una ayuda o una salida sin seguir mirando atrás por culpa. Lo importante es que ese paso no solo te beneficia hoy, sino que también altera quién puede acercarse a ti, con qué intención, y bajo qué reglas nuevas, que ahora rigen tu vida.
Libra, ahora sí se ve el mapa completo, y la carta del jardín de oro trae una calma poderosa, porque confirma que esta riqueza no entra para desordenarte más, entra para darte suelo, elección y una sensación nueva de merecimiento. Después de tanta tensión, lo valioso no será solo recibir, será notar que ya no tiemblas igual al decidir, que ya no justificas cada necesidad, y que incluso tu forma de hablar cambia, cuando entiendes que la escasez no define tu identidad. La vida se mueve radicalmente porque cambia el punto desde el que eliges, y cuando cambia ese punto, cambian relaciones, oportunidades, gastos, acuerdos y hasta la energía con la que llegas a un sitio. Lo primero que se resuelve es la confusión. Ya sabes quién aportaba verdad, quién añadía niebla y quién se beneficiaba de verte en pausa, y esa claridad ahorra una cantidad inmensa de desgaste. Ya no vas a perseguir explicaciones imposibles, ni a seguir invirtiendo cariño, tiempo o confianza en quien solo respondía cuando necesitaba algo, o en quien desaparecía justo al tocar temas serios. Esta comprensión trae paz útil, no una paz abstracta, una paz que te ayuda a cerrar una puerta con la cabeza alta, a pedir condiciones claras, y a dejar de negociar contra ti para que otros no se incomoden. Veo oportunidades concretas alrededor de ti, una mejora en ingresos, una solución que aligera pagos, una propuesta más limpia, un trabajo mejor valorado, una venta, una ayuda que llega sin humillación, o una colaboración que por fin se siente justa. No todo cae el mismo día, pero sí dentro de una misma etapa, como si varias cerraduras cedieran casi seguidas, una vez retirado el peso que te frenaba. Y aquí importa mucho tu respuesta, porque la fortuna quiere encontrarte preparado, con papeles al día, con límites claros, con una lista honesta de prioridades, y sin seguir regalando acceso a quien ya te demostró incoherencia. Siento que incluso en lo afectivo se reordena algo, porque cuando sales de un clima de manipulación o desgaste, dejas de confundir intensidad con valor, y aprendes a reconocer la tranquilidad como una forma de amor, de respeto y de abundancia. Si aparece alguien nuevo, o si alguien conocido se acerca de otra manera, notarás enseguida la diferencia entre quien compite contigo, y quien celebra tu avance sin pedirte que te apagues. Si esto te está removiendo por dentro, deja tu huella y escribe, merezco lo limpio y sigue aquí, porque el alivio que entra ahora no es pequeño, cambia tu manera de vivir y de vincularte. Hay una acción sencilla que abre muchísimo, ordenar cuentas, revisar una condición, pedir lo que corresponde, enviar ese mensaje pendiente, aceptar una ayuda honesta, o dejar de sostener un gasto emocional que también te estaba costando dinero. A veces la abundancia entra mejor cuando haces espacio, cuando limpias un cajón, una agenda, una relación o una promesa vieja, que ya no tiene sentido mantener en tu corazón. Esta lectura insiste en eso porque tu fortuna no pide perfección, pide disponibilidad, pide que no sigas llenando el presente, con el eco de una etapa donde sobrevivir te parecía el único objetivo. La carta del portal sereno señala un periodo, en el que recuperas autoridad sobre tu vida diaria, y eso se nota en cosas muy terrenales, en cómo comes, en cómo duermes, en cómo organizas tu semana y en la clase de conversaciones que ya no toleras. Tal vez por fuera parezca un cambio gradual, pero por dentro se siente enorme, porque llevabas demasiado tiempo reaccionando a urgencias ajenas, a cambios de humor, a bloqueos invisibles, y a promesas que siempre dejaban tu bienestar para después. Cuando dejas de vivir a la defensiva, la riqueza se vuelve más estable, más inteligente y mucho menos vulnerable a las interferencias de antes, que solían afectar tu tranquilidad y progreso. Veo además una reparación silenciosa en tu autoestima, esa parte que quizá quedó tocada por rechazos, por comparaciones, por tener que insistir demasiado, o por aguantar explicaciones pobres, de personas que nunca quisieron decir la verdad entera. No necesitas volver a demostrar nada a quien eligió no ver, porque tu validación ya no depende de convencer a ojos cerrados, depende de reconocer tus propios hechos y actuar en consecuencia. Y este es un regalo inmenso del destino, porque cuando dejas de buscar permiso, el dinero, las oportunidades y los vínculos correctos, encuentran un terreno mucho más fértil para quedarse. Una noticia, una respuesta o una confirmación, termina de sellar este cambio después de un periodo de desgaste, y esa señal llega justo cuando ya has soltado la urgencia de controlarlo todo. Eso te enseña algo precioso, que no estabas perdiendo el tiempo, estabas madurando la capacidad de sostener lo bueno, sin miedo a que se rompa al primer contratiempo. La fortuna que invade tu camino se parece a eso,
a poder respirar sin calcularlo todo, a elegir desde la dignidad, a sentir que por fin hay margen para construir, y no solo para apagar fuegos. También veo que quien intentó dañarte, queda cada vez más solo dentro de sus propios actos, no porque tengas que perseguir ninguna caída, sino porque ciertas máscaras no soportan la luz, cuando tú ya no colaboras con el engaño. Esa persona pierde terreno, credibilidad o acceso, y tú recuperas tiempo, energía y claridad que al final son riquezas tan reales, como cualquier ingreso que entre en tu cuenta. Aquí se cierra de forma bella una lección dura. Aprendiste a distinguir ayuda de control, apoyo de interés, y prudencia de autoabandono, y eso te acompaña muchos años si lo honras desde ahora. Se abre una puerta interna muy fuerte, porque empiezas a imaginar futuro, sin esa costumbre de prepararte siempre para lo peor, y esa expansión cambia incluso lo que atraes a partir de aquí. Ya no eres la versión que resistía en silencio mientras otros marcaban el ritmo, ahora eres alguien que sabe detectar el juego, apartarse a tiempo y aceptar lo bueno sin sabotearlo por costumbre antigua. Quédate con esta certeza, tu vida no mejora por casualidad, mejora porque por fin se unen claridad, merecimiento, acción y una protección, que no permitió que lo injusto se quedara con la última palabra. Y mientras esa nueva etapa se instala, con más dinero, más paz y menos ruido alrededor, me alegra profundamente haberte acompañado hasta este punto tan decisivo, porque de verdad siento que lo mejor ya ha empezado a moverse a tu favor. Guarda esta lectura cerca, vuelve a escucharla cuando necesites recordar quién eres en medio del cambio, y permite que cada paso confirme que esta vez no vienes a sobrevivir, vienes a prosperar con verdad, y gracias por quedarte conmigo, suscríbete y vuelve en la próxima lectura.